Damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más estar aquí en su casa. Él es bueno y la verdad es que no tenemos con qué pagarle, y esto que hacemos es una manera de agradecimiento a nuestro Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y en esta mañana el título del sermón, hermanos, es Un sicómoro en el camino. Un sicómoro en el camino. Ya la lectura la tuvimos hace un momento. Les voy a pedir que tengan abierta ahí su Biblia. Lucas 17, del 1 al 10. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Te necesito, Señor. Quiero que tú seas el que me uses. Solamente quiero ser un instrumento. Prepara nuestros corazones y que tengamos la actitud correcta siempre hacia tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Un sicómoro en el camino, hermanos. Vamos a estar viendo 3 puntos. Si vemos la Biblia, vemos ahí 3 divisiones y esas son las que vamos a estar usando. Aunque los primeros 4 versículos, hay 2 por ahí temas, pero lo vamos a desarrollar como uno solo, ¿verdad? Quisiera, a modo de introducción, hermanos, ver el capítulo 16. Jesús está en lo que es el versículo 19 hasta el final, está hablando de una parábola, ¿verdad?, que la conocemos como la parábola del rico y Lázaro. Vemos ahí, yo sé que muchos ya la conocemos, la voy a decir así en una manera rápida. El hombre rico, no viene su nombre, pero nos enseña la parábola, la manera como él llevaba su vida, ¿verdad? Una vida llena de fiestas, tenía la manera, ¿verdad? Lo hacía, y ahí a un lado había una persona que estaba muy necesitada, y en los tiempos de Jesús, una persona pobre en esas condiciones en las que estaba Lázaro, era una persona que era desfavorecida por Dios, que Dios no lo había alcanzado, y por lo tanto así era la manera en la que la gente veía a estas personas que eran de condición humilde. Hay un acontecimiento ahí, ¿verdad?, que nos va a pasar a todos, que un día vamos a morir, ¿verdad?, y vamos a ir delante del Señor. Y ahí nos narra la parábola, ¿verdad?, que el hombre rico, un hombre que no vivió con los principios bíblicos, fue lanzado a un lugar que conocemos como el infierno, ¿verdad?, un lugar de tormento. Y vemos a Lázaro, un hombre que, aunque era humilde, pobre, ¿verdad?, con necesidades, pues era alguien que vivía los principios bíblicos. Por eso es que lo vemos en el seno de Abraham. Y me llama la atención, hermanos, yo lo estoy tomando porque está enlazado con lo que voy a estar en esta mañana desarrollando. Lo vemos que en su lugar de tormento este hombre se acuerda que tiene hermanos y le pide a Abraham, ¿verdad?, que envíe a Lázaro, ¿verdad?, para que les comparta a sus hermanos y no vengan a ese lugar de tormento. Algo, ¿verdad?, que como iglesia tenemos como prioridad, RAF, ¿verdad?, que nuestra familia sea alcanzada antes de que muera por el Señor. Entonces, hermanos, Abraham le dice que tiene a Moisés y a los profetas, haciendo una referencia a la palabra, hermano. Tienen la palabra, y luego este hombre rico, bueno, pero ¿por qué no mandas, verdad, a Lázaro para que él hable? Porque si va alguien de los muertos, pues se van a convencer. Pero Abraham le dice, no. Dice, aún cuando fuere alguien de entre los muertos, no van a creer. Me llama mucho la atención esto, hermano. Y en el ministerio Jesús resucitó a Lázaro, y el pueblo judío siguió todavía lo mismo. Así que las palabras que Jesús está enseñando a través de esta parábola eran una realidad. 2 cosas que yo quiero ver, hermanos, en este contexto, viendo este pasaje. Yo quiero que nosotros veamos, hermanos, la importancia de la palabra.
Jesús está enseñando y dice, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra. Entonces yo quiero que nosotros veamos la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Y no esperes que alguien venga de entre los muertos para decirnos la importancia que tiene el obedecer la palabra de Dios. Aquí está todo, hermanos. Y es así como Jesús entra en este capítulo 17 diciéndonos, dijo Jesús a sus discípulos, imposible. Me llamó mucho la atención, hermanos. Ya lo había leído, pero me llamó la atención esta palabra, imposible es que no vengan tropiezos. Yo puse en el primer punto los imposibles, que no vengan ofensas, los imposibles. Va a ser imposible que no te ofendan, hermanos. Va a ser imposible, Jesús lo dijo. Va a ser imposible que no salgas herido. Te van a herir, te van a ofender. Va a ser esto imposible. En donde quiera que estés, va a pasar esto, hermanos. Esta palabra, hermanos, que viene aquí, que no vengan tropiezos, es una palabra escándalo, así, que donde nosotros tomamos la palabra escándalo. ¿Verdad? Así que imposible es que no vengan escándalos. Los significados también de esta palabra, hermanos, tropiezo, es alguien que sirve de estorbo, obstáculo, trampa, tentación, piedra de tropiezo, todo lo que ofende. Ese es el significado que tiene la palabra tropiezo. Así que imposible va a ser que en nuestro caminar, va a ser imposible en nuestro caminar que vayas a ser herido. Va a ser imposible que no estés en medio de un escándalo. Va a ser imposible que no se metan en tu vida. Siempre vas a encontrar una piedra en el camino. El apóstol Pedro lo entendió. El pastor el domingo pasado hablábamos ahí en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Nos decía que no ignoráramos, ¿verdad? Que no ignoráramos, que no nos sorprendiéramos como si alguna cosa extraña nos pasara. Y esto es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos, porque aquí dice, dijo Jesús a sus discípulos. Jesús nos dice en esta hora, Iglesia Esperanza de Vida, es imposible, ¿verdad?, que no te vayan a ofender. Va a ser imposible que no te pongan piedras de tropiezo. Va a ser imposible que no se quejen de ti, que no te traicionen. Va a ser imposible que no te den la espalda. Va a ser imposible que no afecten tu reputación. Jesús, hermanos, si algo tenía, era claro en sus enseñanzas. Él nunca ocultó, ¿verdad? Como en esta mañana, no nos está ocultando a través de estos versículos que vamos a estar viendo lo que nos va a suceder. Y Él les decía a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción. No les dijo, en el mundo ustedes van a estar bien, todo mundo los va a respetar, van a ser personas prominentes. No, Él nos dijo a nosotros que somos sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, pero confiad, ¿verdad? Confiad, yo he vencido el mundo. Nuestra confianza debe de estar en Él. Jesús es claro y no nos engaña y no engaña a sus seguidores que somos nosotros. Jesús, ¿verdad? También, hermanos, fue herido, hermanos. Yo cuando estaba viendo este pasaje, el Señor me llevó a todos los acontecimientos por el cual Él pasó.
Y dije, cuánta razón el Señor tenía, ¿verdad? De enseñar a sus discípulos. Dice, si a mí me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Y fue claro, porque a Jesús mencionaron, a Jesús lo negaron, a Jesús lo rechazaron. Y Pedro, que estaba ahí siempre a su lado, en una ocasión fue piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que les dijo, ten compasión de ti, Señor, no vayas? Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Se dejó usar, hermanos, porque me eres de tropiezo. Jesús, hermanos, pasó todo esto. Por eso es que la primera parte de estos 2 versículos nos habla, hermanos, de aquello que nos produce que nosotros caigamos, que produce que nosotros caigamos en pecado. El versículo 2 dice, mejor le fuese que se le atase una piedra de molino y se le arrojase al mar por hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor se le fuese. La importancia, hermanos, de no ser nosotros aquellos que ofendamos, aquellos que pongamos piedra de tropiezo, aquellos que van iniciando. Es lo que Jesús nos está enseñando. Van a venirte, pero tú no seas el instrumento de Satanás, tú no seas aquel que pone piedra de tropiezo a los que van siguiendo a Jesús. Dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Es interesante esta frase, hermano. Porque nos pueden herir. Pueden provocarnos una herida. Y si no, una herida, hermanos, no se cuida, ¿qué es lo que pasa con una herida? Se infecta, hermanos. Y eso es lo que Jesús está aquí enseñándonos. Los van a herir, pero ustedes deben de tener cuidado de que esa herida no se infecte. ¿De qué manera? Dice ahí, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Es interesante, hermanos, ver la actitud que debe de tener aquel que es ofendido. Si tú eres ofendido, hermanos, alguien ha traspasado tus límites. Alguien te ha menospreciado. Entonces, la manera correcta es que tú vayas con esa persona que te ofendió y le reprendas en amor. ¿Verdad? Tienes que ser cuidadoso. Dice la palabra de Dios también, nos enseña que con un espíritu de mansedumbre. Vas a ir, como la palabra nos enseña, como Jesús lo enseñó, estando tú y él solo. Si la persona te hirió, no vayas con las personas que no te ofendieron a decir alguna acción que quizás tú vistes mal del hermano. Y no fuiste primero con él, hermano. ¿Por qué dijo esto? ¿Verdad? A lo mejor fue un malentendido, a lo mejor oíste mal. Y ya estás extendiendo aquella acusación, aquella ofensa. Tenemos que hacer, hermanos, lo que Jesús nos está enseñando aquí. Dice ahí, si tu hermano peca contra ti, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a reprender. Y si se arrepiente, lo vas a perdonar. Y si aún 7 veces en el día pecare contra ti, ¿qué vas a hacer? Las 7 veces lo vas a perdonar. Fíjense, Dios no nos ha puesto, hermanos, para juicio. Porque podríamos decir, si ya con la segunda va, como seres humanos que somos, en la carne que le damos, no, pues no fue genuino tu arrepentimiento, me lo volviste a hacer. A veces tenemos esa actitud.
Pero Jesús se le está diciendo a sus seguidores, si 7 veces viene a ti arrepentido, perdónalo. Y Jesús va más allá cuando tuvo aquel encuentro con Pedro y le dijo 70 veces 7, hermanos. La cantidad que el hermano te ofenda, si viene contigo y te pide perdón, perdónalo. Esa es la actitud correcta que debemos de tener, hermanos. Si tú te sientes ofendido por algún hermano, por tu esposo, por tu esposa, platícalo con él, hermanos. No lo distribuyas, hermanos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y la correcta actitud que nosotros debemos de tener es perdonarlo. Es perdonarlo, hermanos. Miren. El amor, hermanos. Yo les decía hace un momento que debemos de reprenderlos en amor, en mansedumbre. El amor debe de ser firme. Y cuando un amor es firme, es un amor que pone límites. Cuando alguien te ha ofendido, ha roto tus límites. El amor pone límites. Por eso es que digo que tenemos que ir con un espíritu de mansedumbre. Nosotros amamos a nuestros hijos. Y ese amor nos hace que nosotros seamos firmes en los consejos que le damos. Lo amamos y le decimos, ya no estés tanto tiempo en el teléfono. Ya no estés tanto tiempo en la televisión, en la computadora. Es un amor que le tenemos y le ponemos límites. También nosotros en esa actitud con el hermano que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, tenemos que ponerle también límites. Porque una ofensa hacia tu persona, hermano, es alguien que te está menospreciando. Pero tú vas ahí con un espíritu de mansedumbre a arreglar. Esto es lo que nosotros llamamos reconciliación, restauración. Para que eso no pase a mayores. Y ya se arregló el asunto entre dos. Si el problema eran dos, se arregló el asunto. Esto, hermanos, me lleva a esto. Si yo no quiero perdonar, me voy a meter en un problema. Me voy a meter en un problema. Los discípulos sabían que esto era algo difícil. Jesús estaba poniendo muy alto estos estándares del perdón. Los estaba poniendo muy alto. Y los discípulos lo sabían. ¿Verdad? Por eso es que en esta segunda parte, hermanos, les dice los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, los estándares que tú me estás poniendo, requiero mucha fe. Porque la ofensa, hermanos, perdonar no es barato, hermanos. No es fácil. Pero la fe, hermanos, me lleva a lo que tengo en este segundo punto como título. Deja que la fe, lo imposible lo haga posible. Sí, es imposible que no vengan ofensas, que no te lastimen. Pero la fe hace posible lo imposible, dar el perdón. Se requiere fe. Y la fe, hermanos, siempre nuestros pastores nos los han enseñado. No es otra cosa más que obediencia. ¿Es cierto? La fe no es otra cosa más que obediencia. No se requiere, hermanos, mucha fe para lograr perdonar. Es lo que Jesús les está enseñando a los discípulos. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Por qué Jesús dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza? ¿Es grande la semilla de mostaza, hermanos? Dicen que es la más pequeña, hermanos. De las hortalizas, dicen que es la más pequeña.
Jesús le está enseñando a sus discípulos, no necesitan mucha fe para este estándar de perdón. Debe de estar algo en nosotros. Si el amor del Señor está en nuestra vida, si el perdón lo recibimos por gracia, nosotros también lo tenemos que dar por gracia. No se necesita mucha fe. No se necesita mucha fe para perdonar. Ahora, muchas veces, casi por lo regular, creemos que la fe se necesita para hechos poderosos o para milagros, ¿verdad? Que son enormes, ¿verdad? Necesitamos esa fe para lograrlo. Pero la fe también aquí está involucrada en la obediencia al mandato que Jesús está dejando, de que si tu hermano peca contra ti 7 veces en el día, las 7 veces tú los tienes que perdonar. Se necesita creer lo que Jesús está enseñando. Eso es fe. Si Jesús te está diciendo que si 7 veces al día tú perdones la ofensa, tú vas a obedecerla. Eso es tener fe. Miren, dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Por qué Jesús pone a este árbol para dar una enseñanza a sus discípulos? Un sicómoro. Me di a la tarea, hermanos, de buscar algunas características de este árbol que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho si somos de aquellos que no hemos perdonado. ¿Sí? Una característica que yo encontré, hermanos, es que este árbol alcanza 6 metros de diámetro. Es un árbol ancho, ¿no? 6 metros de diámetro. Tiene 20 metros de altura. Se dice que dura aproximadamente 600 años. Un árbol sicómoro. Todo esto que estoy sacando, hermanos, los discípulos lo sabían, ¿eh? Y ahorita vamos hacia donde Jesús los está llevando al poner una semilla, un grano de mostaza y un sicómoro. Tiene raíces, hermanos, muy largas y luego dice ahí profundas. Raíces muy largas, pero también profundas. Esa es una de las características de este árbol sicómoro. Las altas temperaturas, hermanos, no le hacen nada, hermanos. Las raíces están profundas hasta donde está el agua, hasta ahí llegan. Dice, por eso es un árbol que permanece por muchos años. La madera, hermanos, de este árbol era usada, hermanos, para hacer ataúdes. El fruto de este árbol, hermanos, es parecido al higo, a los higos. Qué sabrosos son los higos, ¿no? Es parecido al higo, nada más con la diferencia, hermanos, que este fruto es amargo. Este fruto, los higos eran muy caros y este era un fruto muy económico, hermanos, que la gente pobre lo comía y lo comía con mucho cuidado y despacito porque era amargo. Pero en su mayoría, hermanos, era usado para los animales, para los cerdos. Ese era el uso más común que tenía el fruto del sicómoro, hermanos. Al sicómoro, hermanos, no lo poliniza la abeja, lo poliniza un avispón, hermanos, que tiene la lanceta muy larga, hermanos.
Y esa lanceta tiene que llegar al corazón del fruto del sicómoro para que la pueda traer este avispón. Y luego va a otro lugar y hace lo mismo, hermano. Entierra su avispón y tenemos un nuevo sicómoro. Todo esto, hermanos, que le estoy diciendo, los discípulos sabían las características y sabían lo que Jesús les quería enseñar cuando les estaba diciendo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desenráyase y échate a la mar. Al sicómoro, hermanos, se le podía cortarlo para usar la madera. Pero como la raíz estaba muy profunda, volvía otra vez a florecer el sicómoro. Volvía otra vez a resurgir el sicómoro de ahí. Miren, si nosotros no perdonamos, hermanos, las ofensas o las heridas se nos van a infectar, hermanos. Y nos vamos a llenar de amargura, hermanos. Nos vamos a llenar de amargura. La amargura, hermanos, son como las raíces del sicómoro, hermanos. Son como las raíces del sicómoro. Se te hacen profundas, hermanos. Por eso el escritor a los hebreos les decía que tuvieran cuidado para que no hubiera una raíz de amargura, porque esta raíz de amargura contamina, hermanos. Contamina, hermanos. Por eso la importancia de Jesús, de que sus discípulos sean seguidores que perdonan las ofensas. Y déjame decirte también que tu perdón debe de ser un perdón completo. Debe de ser un perdón completo. Porque si no, mira, nada más se cortó, pero las raíces quedaron. Y al ratito quizás el hermano te vuelva otra vez a ofender y le vas a recordar lo que te hizo. Volvió a brotar, hermano. Ese sicómoro en tu camino volvió a brotar, hermano. Las raíces de la amargura son profundas, hermanos. Perdona la ofensa, hermanos. A Jesús lo ofendieron, lo hirieron, murmuraron de él y dio su vida por nosotros. Y él perdonó. Si decimos que somos seguidores de él, entonces tenemos nosotros que obedecer a sus mandatos, a sus mandamientos. Miren, yo les decía hace un momento que otra de las características que tenía el sicómoro, la madera del sicómoro, es para hacer ataúdes, hermanos. Bueno, tu amargura, hermanos, lo único que va a llevar va a ser muerte. Va a ser muerte, hermanos. El problema comenzó con 2 y a rato ya involucraste a toda tu familia, hermanos. Y toda tu familia, aquella otra familia que te ofendió, le va a pintar una raya. Ya no va a querer saber más de ella. Eso es lo que deja el sicómoro en el camino que nos encontramos, hermanos. ¿Quieres ser alguien que nada más lleva a muerte? No perdone, sigue la vida así. Y yo les decía, duran 600 años, hermano. Y saben una cosa, hermanos, cuando estamos amargos, transmitimos a nuestros hijos, a nuestros padres, aquella amargura contra aquella familia, hermanos. Y nosotros nos vamos, hermanos, y todavía siguen distanciadas las familias, hermanos. ¿Te fijas por qué lleva muerte? Y duran, hermanos. A veces se acaban la generación esta. Oye, ¿por qué no nos hablamos con los vecinos? Oye, ya tenemos aquí 30 años. Ah, es que ofendieron a mi papá. Ah, es que ofendieron a mi mamá. ¿Se fijan, hermanos? ¿A dónde nos lleva la amargura, hermanos?
Nos infectó aquello, hermanos. Cuando no hicimos las cosas como el Señor nos dice que debemos de hacerlo, ve tú, repréndele. Si no lo reprendemos, hermanos, aquello, y Él se arrepiente, hermanos, nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo. Tenemos que aclarar, hermanos. No dejes que se te infecte la herida, hermanos. Yo les decía que el avispón poliniza al fruto, ¿verdad? Lo saca, la lanceta, hermanos, y lo va a otra parte y sale otro sicómoro, hermanos. Y esto es muy serio, hermanos, porque a veces esta amargura la traemos a la iglesia, hermanos, y empiezan a salir grupos. Y empiezan a ver las divisiones. ¿Te fijas hasta dónde nos puede llevar el no perdonar, el llenarnos de amargura? Hagamos las cosas como la palabra de Dios dice, hermanos. Yo les decía hace un momento en la introducción, dos cosas que veía en el capítulo 16. La importancia de la palabra, hermanos. Y no esperes que alguien muera para venirte a decir que es importante que creas y que obedezcas a la palabra, hermanos. Te va pasando, hermanos. Somos esos avispones cuando no perdonamos y nos llenamos de amargura, que vamos llenando al abuelito, a los tíos lejanos, y vamos llenando de sicómoros a la familia. Tengamos cuidado que no ser esos sicómoros que vamos sembrando en los corazones de aquellos que decimos que amamos. Hagamos, obedezcamos lo que la palabra del Señor nos dice. Repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Miren, ¿por qué Jesús le dijo desarráigate y plántate en el mar? Lo que tiene la fe es la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios. La fe, el que tú obedezcas a la palabra, lo que Jesús está aquí enseñando, va a ser que ese sicómoro que te encuentras en el camino salga desde raíz y se eche a la mar. ¿Por qué a la mar, hermanos? ¿Por qué a la mar? Porque en el mar, hermanos, el agua salada va a secar las raíces también. Y el sicómoro, si la raíz queda ahí, va a volver a salir otra vez. Por eso los discípulos entendieron bien lo que Jesús les estaba diciendo. Yo no quiero que mis seguidores sean personas amargadas. No, tenemos que desde el fondo, hermanos, sacar nuestra amargura, sacar aquel odio, aquel resentimiento que tenemos y echarlo al mar, creyéndole, fe, con una poquita que tengas, hermanos. Obedece a la palabra de Dios, obedece lo que Jesús aquí está enseñando a sus discípulos y nos lo está transmitiendo a nosotros. Raúl, saca esa raíz que traes ahí de amargura, échala a la mar para que se seque la raíz, para que no quede nada, Y al rato el hermano lo ves y va a ser tu mejor amigo. Pero tenemos que perdonar, hermanos. No dejemos, hermanos, que se nos haga una raíz de amargura, porque vamos a contaminar a muchos. Hebreo lo dice, vamos a contaminar a muchos. Hagamos lo que el Señor dice. Pasamos al tercer punto, hermanos. El tercer punto lo he titulado haciendo todo lo mejor posible. La fe, hermanos, la obediencia al mandato que Dios nos ha dado, hermanos, te va a convertir y va a convertir tu corazón en un corazón de siervo. La obediencia a los mandamientos de Dios, hermanos, nos va a convertir en siervos, hermanos. Y Jesús lo deja aquí bien claro. ¿Qué es lo que hace un siervo, hermanos? Hace lo que su amo le ha ordenado, hermanos. Y a nosotros el Señor nos ha ordenado
que si alguien nos ofende, la herida no debe de infectarse. Debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Debemos de reprenderlo para que se arrepienta. Y le vamos a ayudar. Un siervo, hermanos, no busca recompensas. Es lo que Jesús nos está dejando aquí claro, hermanos. Vienes cansado porque vienes arando, vienes de guiar a mi ganado, siéntate, te voy a servir. No, hermanos. Llega a la casa y el amo le dice, prepárame de comer. Y el amo con gusto obedece al mandato de su amo. Porque siervo no espera nada de su amo. De gracia recibimos, damos de gracia, hermanos. No merecemos nada, hermanos. Simplemente es un deber que tenemos delante de Dios y que el Señor le está dejando a sus seguidores que deben de hacerlo. Debes de perdonar. Ese es tu deber de siervo. Y no esperes recompensa. Es tu deber hacerlo, hermanos. Miren, Jesús está guardando, hermanos, el corazón de sus seguidores. No quieren que se llenen de orgullo. Yo perdoné al hermano, me la ha hecho muchas veces, pero ya lo perdoné. No, el Señor quiere que no nos llenemos de orgullo. Por eso le está diciendo, no se llenen de orgullo. Simplemente están cumpliendo su deber. No esperen que les aplaudan por lo que estén haciendo. No debemos de esperar eso. Porque vamos a salir lastimados muchas veces, hermano. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque eres siervo y porque eres obedientes a tu amo. Solamente por eso. No esperes aplausos, porque vas a salir desanimado, porque te vas a sentir herido, porque estás esperando esto, pero no era tu deber. Como siervo era tu deber hacerlo. El Señor es bueno, hermanos. A los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, a lo mejor que lo estamos haciendo, el Señor es bueno. Y un día Él nos va a recompensar. Pero Él nos va a recompensar allá, hermanos. Ciertamente aquí decía, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de haber hecho, eso fue lo que hicimos. No espero recompensa, es lo que está diciendo aquí Jesús. Pero el Señor es bueno, hermanos, y un día Él nos va a recompensar nuestra obediencia a sus mandatos. Termino con esto, hermanos. Si te ofenden, perdona. No permitas que la amargura eche una raíz profunda. Tu deber como siervo es obedecer a los mandatos que Dios ha dejado. Ya como a modo de aplicación, no dejemos, hermanos, que las emociones hablen por nosotros. Me ofendió, me lastimó, me la va a pagar. No dejemos, hermanos, que las emociones hablen por nosotros. Que las emociones, ¿verdad?, estén sujetas a nosotros a través del poder que Él nos ha dado y su Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros vamos a controlar las emociones. Las emociones. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias en esta ya mediodía, porque tú nos bendices sin duda alguna hacia tu palabra y queremos ser obedientes, Señor. Y si hemos estado guardando algo por años y sabemos que no hemos perdonado, que no hemos tenido la actitud correcta, que en esta hora, Señor, podamos, con aquello que tú nos has dado, poca fe, no necesitamos mucho, Señor, podamos tomar ese sicómoro que hemos encontrado en el camino y lanzarlo al mar para que las raíces se sequen también.
Ayúdanos a ser buenos siervos tuyos, siervos que son obedientes al mandato tuyo y que te sirven por amor. Bendícenos grandemente, Señor, ya sea como familia, en lo personal, y que tu nombre siempre, en nuestras casas como en la iglesia, sea honrado y glorificado siempre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.